aquí hay preguntas, ¿no? No sé si hasta que haya preguntas. ¿Okay? Entonces vamos a hablar de sensores inductivos. Entonces, estos son detectores de posición electrónicos que dan una señal de salida sin contacto mecánico directo. Además detectan objetos metálicos, pueden verse afectados por campos electromagnéticos. Obviamente, como son inductivos, pues, ¿cuál es su principio de funcionamiento? Se van a fundamentar en que todo lo que son inductancias. Recordemos que una bobina, nosotros siempre decimos una bobina, pero realmente si solamente estamos trabajando en términos ya, digamos, eléctricos, diríamos bobina, diríamos inductancia, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando decimos bobina es una inductancia que tiene una resistencia eléctrica interna, ¿cierto? Que obviamente pues todos tienen resistencia eléctrica interna, ¿no? Entonces lo más correcto es decir, en términos de explicación física, inductivos. Entonces, a ver, pues no tiene, pues aquí nos dicen que los márgenes de operaciones son cortos en comparación con otros sensores. Ya vamos a poner por favor. Veamos el funcionamiento. Todos conocemos muy bien que cuando tenemos un conductor, ¿cierto? Y por el conductor obviamente hacemos pasar una corriente que ocurre alrededor de ese conductor, ¿qué pasa? Un campo magnético. Entonces el campo magnético, ¿sí recuerdan la regla de la mano derecha, ¿cierto? Si la corriente va en esta dirección, obviamente el campo magnético, ¿sí es claro? Va en esta dirección, el campo magnético va a estar creando espiras en esta dirección, ¿sí es claro? Si va en la otra dirección, pues sería sentido contrario, que es justamente lo que queremos mostrar acá. ¿Sí es claro? Entonces esa flechita, ¿qué sería? El campo magnético, ¿ok? Entonces ya sabemos, por ejemplo, si acercamos una brújula a un conductor con una corriente César, ¿qué va a pasar con la brújula? Que ya no va a señalar al norte magnético, sino va a señalar hacia el conductor. Los sensores de proximidad inductivos contienen una bobina interna cuando una corriente circula por el mismo campo magnético generado que tiene la dirección de las flechas naranja, estas que vemos acá, cuando el metal es acercado al campo magnético generado por el sensor de proximidad detectado. Entonces, ustedes se han dado cuenta que esos sensores de pronto se utilizan para muchas aplicaciones, ¿sí o no? Incluso, algo bien importante es que ¿qué va a alterar el campo magnético que está generando la bobina? ¿Lo puede alterar qué? El material que nosotros tengamos ahí en contacto. ¿Qué tipo de materiales en términos del funcionamiento magnético tenemos? Ferromagnéticos, es decir, los ferromagnéticos son los que obviamente generan campos magnéticos, como por ejemplo un imán, y que son susceptibles de generar un campo magnético. Pasa con el hierro, ¿cierto? El hierro como tal puede generar un campo magnético si de pronto le hacemos pasar una corriente, por ejemplo cuando tenemos un electroimán, ¿cierto? Tenemos materiales que son paramagnéticos, es decir, que de pronto no son como los ferromagnéticos, pero sí tienen alguna afinidad con los campos electromagnéticos. Y hay otros que son los diamagnéticos, que totalmente, o sea, es algo que no van a perturbar el campo magnético. Entonces, eso lo podemos utilizar incluso para incluso detectar, digamos, hacer análisis del suelo, ¿cierto? Y mirar si el suelo contiene algunos tipos de materiales ferromagnéticos o paramagnéticos. ¿Ok? Vamos porque esto está... Aquí seguimos comentando el funcionamiento. Bueno, básicamente el funcionamiento, pues como para comentarlo rápidamente, bueno, aquí tenemos esta expresión. Cuando nosotros tenemos ya sea sensores, a ver, porque esto va para ustedes, sin importar si el sensor es resistivo, inductivo, capacitivo, a la larga, ¿qué es lo que va a hacer este sensor? Como necesitan fuente de alimentación, como ya hemos dicho. ¿Qué pasa con el sensor? El sensor, obviamente, pues a través del sensor va a circular una corriente, es lo que queremos decir, ¿cierto?
Y esa corriente es la que va a entregar una respuesta de acuerdo con lo que estemos pensando, que puede ser posición, puede ser incluso vibración, y puede ser nivel, bueno, o sea. Entonces, ¿qué pasa? Al generarse una corriente, esa corriente encuentra una oposición en el sensor. Esa oposición es lo que llamamos impedancia, ¿cierto? Entonces, esa impedancia, ¿en qué la medimos? ¿Cuáles son las unidades de la impedancia? Son los ohmios, ¿cierto? Es decir, cuando hablamos de la impedancia siempre la medimos en ohmios. Entonces, si estamos hablando de un sensor inductivo, un sensor capacitivo, un sensor resistivo, todos tendrán una impedancia que la medimos en ohmios. Y esa impedancia en ohmios es la que finalmente va a afectar el voltaje o la corriente que entrega el sensor, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso del sensor inductivo, esa impedancia la medimos de acuerdo con esto. XL es igual a 2pi, F por L. ¿Es claro? Bueno, ya para comentar cómo funciona la reactancia capacitiva, inductiva. Entonces, ¿esa frecuencia cuál va a ser? Esa frecuencia va a ser la de la fuente de alimentación del sensor. ¿Es claro? Entonces, obviamente, si el sensor lo estamos trabajando con la señal de la red, ¿la frecuencia cuál sería? 60 Hz, ¿cierto? ¿Es claro? Y este L, pues obviamente es la inductancia con la que tiene ese sensor inductivo, que generalmente pues en algunos casos el fabricante lo entrega, ¿sí? Eso ya es como para, si vamos a hacer un diseño ya en detalle. Entonces, la idea es esa, ¿no? Todos estos sensores que hemos comentado, todos se oponen al paso de la corriente, y esa oposición al paso de la corriente la medimos a través de una impedancia. En el caso de los sensores inductivos la llamamos reactancia inductiva, y en el caso de los sensores capacitivos, reactancia capacitiva, ¿cierto? Entonces, creo que hay un problema. ¿Está muy densa la charla? No. Porque de pronto, yo sé que de pronto algunos de ustedes, yo estoy dando algunos términos que de pronto, ¿sí? No deben preguntar si hay alguna. Sigamos. Características, bueno, que están normalizados, tienen dimensiones reducidas. Al final de la charla que presentamos aquí algunos, de los que tenemos acá, pues para la primera vamos a enseñar dimensiones reducidas, modelos en corriente continua y alterna, es decir que nosotros podemos conseguir sensores inductivos que sirvan tanto para AC como para DC, sensores con protección contra corto y cambio de polaridad, es decir, para que no tengamos problemas de pronto si el sensor hay que sumergirlo en un tanque o si de pronto, claro, algo bien importante, cambio de polaridad, no importa si lo quitamos más menos o menos más, ¿no? No es como el caso de un diodo, de un transistor, que sí tenemos que tener cuidado con la polaridad o con la línea compacta tubular, tenemos algunos, distancia aumentada, distancia extendida. Por eso ya son parámetros con más detalle, digamos, estos sensores. Ventajas, que no sufren desgaste mecánico porque la detección ocurre sin que haya un contacto físico. Alto grado de protección, mejor precisión, trabaja con altas velocidades de respuesta. Obviamente, como están montados sobre un circuito eléctrico, pues sabemos que sobre circuitos eléctricos los tiempos de respuesta son de ¿qué? Del orden de los microsegundos y en algunos casos milisegundos o hasta nanosegundos. Alimentación, como habíamos dicho, en AC y en DC. Aplicación, aquí tenemos algunas aplicaciones. Posicionamiento y comando de máquinas, sustitución de los finales de cargas mecánicos. Realmente ellos tienen muchas aplicaciones. ¿Listo? Aquí tenemos algo de ¿no? Sí, sí, exactamente. Detección y control de velocidad. Ya sabemos que la velocidad que estamos sensando puede ser velocidad lineal. Generalmente esa velocidad la medimos en ¿qué? Metros por segundo, centímetros por segundo, o una velocidad angular que la vamos a medir en RPM, ¿cierto? Que obviamente en RPM, pero cuando vamos a hacer cálculos, ya de pronto unos cálculos finos, esos RPM los tenemos que pasar a radianes por segundo, ¿cierto? ¿Sí recuerdan el factor de conversión de revoluciones por minuto a radianes por segundo? Bueno, una tarea, ¿sí o no? ¿Qué es la tarea?
sigamos. Distancia de accionamiento, que más cuando se aproxima la fase sensora cambia de estado de la salida, es directamente proporcional al diámetro del sensor. La distancia sensora operacional, distancia que quiero operar considerando todas las variaciones de industrialización de operación de limitación, que es del 81% de la distancia de accionamiento. Ahí tenemos un video. Entonces aquí tenemos un video, o sea, ¿en qué estamos censando? Distancia, ¿no? Aquí tenemos una forma de cómo va a funcionar. Entonces observen ahí la luz, ¿no? Cómo va. ¿Vamos? Material de accionamiento, bueno, aquí tenemos material, sí, tenemos ahí está la norma, material por distancia, comentamos tipos de materiales y las distancias. Obviamente cuando utilizamos un material ferromagnético, pues la distancia es máxima, en el caso del hierro y el acero, como decíamos. Dense cuenta que el cobre es un material que es diamagnético, es decir, un cobre para nada excita un campo magnético, ¿no? O sea, hay un campo magnético y por eso es que la distancia es tan baja, 30%. Repetibilidad, un punto de precisión de accionamiento, y eso, bueno, la expresamos en milímetros en la gran mayoría de sensores, ¿no? Pues con esa precisión es suficiente para trabajar a nivel industrial. Y ahí pues tenemos una expresión que nos permite encontrar la repetibilidad. ¿Se recuerdan que dijimos que era la repetibilidad? ¿Cómo medíamos qué? El error, ¿cierto? Y ese error pues lo podemos básicamente ver como, entre comillas, la diferencia entre el valor nominal y el valor con el que estamos trabajando, que es justamente el que estamos dando por la diferencia entre la distancia de accionamiento y la de desaccionamiento. Seguimos. Aquí presentamos el montaje, que el montaje pues, muchos de ustedes han tenido la oportunidad de hacer las implementaciones y se dan cuenta que son un montaje muy sencillo, ¿no? Es decir, ustedes no se preocupan por lo que hay dentro del sensor, sino simplemente es conectarlo, conectar y listo. Aquí seguimos hablando del montaje, tenemos una tablita pues, para calidad, okay. Sensores capacitivos. ¿Vamos bien de tiempo o no? Creo que el tiempo pasa tanto. Cuéntame. Los sensores sí obtuvo la salida. ¿Son siempre digitales? ¿Se consiguen algo? No, casi siempre son digitales. Es decir, como uno siempre lo utiliza como un detector. Pero casi siempre no puedo siempre. Obviamente uno consigue también análogos, ¿sí? Pues son más costosos y obviamente entregan más precisión, ¿no? Recordemos que cuando tenemos señales análogas, pues obviamente vamos a tener más precisión, ¿no? Lo que pasa es que ya sería para aplicaciones especiales, ya de pronto si queremos trabajos de mucha precisión. Entonces seguimos. Sensores capacitivos. Entonces, aquí tenemos sensores capacitivos, reaccionan a metales y no metales, que al aproximarse a la superficie activa sobrepasan una determinada capacidad. Bueno, ya habíamos comentado al principio de funcionamiento, se basa obviamente en un condensador. Cuando el condensador se deforma o se cambia algún parámetro, pues obviamente cambia su resistencia, que es lo que habíamos dicho que se llama resistencia capacitiva, y esa reactancia capacitiva obviamente incide en la señal de voltaje o de corriente que estamos trabajando. Digamos, aquí presentamos obviamente un condensador. Entonces observen aquí, ese sería un condensador. ¿Cómo le llamamos? ¿Un condensador de? Placas paralelas. De placas paralelas, ok. Ese sería un condensador en el cual cogemos las placas paralelas y ya podemos tener un ángulo. Y lo vamos a abrir y podemos tener ya esas líneas que están aquí son las líneas del campo eléctrico. Recuerden que el condensador funciona con base en el campo eléctrico y la bobina con base en el campo magnético.